Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad, hoy más que nunca. Cuando comienza la campaña, lo que otros te van a ocultar, lo que otros no te van a contar, lo que otros van a tratar de inflarte, aquí la realidad es la que nos sigue guiando y es la que va a formar parte de los debates que vamos a ir organizando. Enseguidita lo que le comentaba y le adelantaba a Víctor Hugo, Alejandro Berkovich te va a contar la confesión de Luis Caputo, el ministro de Finanzas, que entre gallos y medianoche sorprendió a la Argentina con la colocación de un bono a 100 años, en un hecho inédito en la República Argentina. Que ya lo hemos hablado, sí, pero hoy Berco te va a revelar algunos detalles que rompen también con el relato del gobierno que arma hacia la interna. Además, no nos olvidemos, lo comentamos la semana pasada, el viernes se presentó la primera denuncia penal contra el bono de los 100 años y muchas otras que se vienen. Hay un trasfondo. Ahí, como se dice y no hago autorreferencia, como muchos dicen y piensan, en ese bono hay gato escondido. Hay gato escondido y la verdad que es algo que hay que hablar, hay que debatir y que lamentablemente pocos dirigentes que se dicen de la oposición hoy le están prestando atención. Y también te vamos a contar la primera encuesta realizada entre ayer domingo y hoy lunes tras la presentación de las fórmulas el sábado pasado. Y también vamos a estar observando lo que es parte de esta realidad cotidiana dura, ¿no? Una nueva fábrica que hoy cerró sus puertas en Floresta. Los trabajadores que se presentaron a trabajar y los dueños, en otra forma insólita de dejar gente en la calle, había cambiado las cerraduras de la puerta. Y los laburantes no pudieron ingresar a la planta, a su lugar de trabajo, donde todos los días iban a trabajar. Fíjese qué métodos novedosos que están practicando algunos empresarios en la República Argentina. Frente a la insensibilidad del gobierno, frente a la insensibilidad del Ministerio de Trabajo, que prácticamente es inexistente en los conflictos laborales que existen hoy por hoy en la Argentina, empresarios que despiden trabajadores colocando un cartelito de la forma más insensible, diciendo, comuníquese con el 0800, Recursos Humanos lo va a atender y sabrá qué decirle. Y si no, la novedad de estos laburantes, ahí los vemos en la puerta hoy, le cambiaron los dueños la cerradura a la fábrica para decir, acá no hay más laburo. Formas insensibles, cotidianas de la realidad que golpea en la República Argentina. Bien, el sábado ya se ha hablado mucho. A partir de hoy vamos a ir presentando candidatos de las distintas listas, vamos a ir presentando también debates temáticos, porque hay gran variedad de candidatos y hay muchos que se especializan en distintos temas. Así que vamos a ir programando debates sobre economía, inseguridad, sobre la cuestión social, sobre la cuestión sindical. Hay muchos sindicalistas en las listas, sobre todo en las listas de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, vamos a ir tratando de aprovechar listas de todos los candidatos, también de los partidos más chicos. Usted los va a ir teniendo de aquí al 13 de agosto. Recuerde que el 13 de agosto las PASO son obligatorias. El 13 de agosto usted tiene que ir a votar. No importa que por ahí la lista que usted va a votar no tenga una interna con otro. El 13 de agosto hay que ir a votar a las PASO porque las PASO son obligatorias. Y esa va a ser la primera gran encuesta que nos va a aproximar a la realidad. Todo lo que veníamos comentando aquí en las últimas semanas se dio. El viernes, ¿se acuerda el viernes cuando a las 21 empezamos el programa y adelantamos que había un acercamiento entre Randazzo y la expresidenta? Bueno, teníamos muy buena información. Y se acuerda que yo todavía le dije, hay una persona
que pertenecía o pertenece o está cercana al movimiento Evita, a la que el expresidenta le ofreció un puesto importante, que fue artífice del acercamiento entre... Bueno, esa persona era Jorge Tayana, que sorprendió a la expresidenta poniéndolo en la fórmula a la candidatura a senador en la provincia de Buenos Aires, completando la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana. Esa era la información que el viernes se la adelantamos aquí, el sábado la tuvieron los medios, pero el viernes se la adelantamos aquí, siempre con buena información. Y bueno, se fueron completando de acuerdo a la fórmula, a cómo la vinimos contando, y no hubo demasiadas sorpresas. Hay algunos nombres por allí que se los vamos a ir mostrando. Por ejemplo, está la esposa de Sabela, del ex técnico de la selección, que va a ir de candidata. Hay una hermana de los mellizos Barros Esqueloto, que también va a ir de candidata. Y hay mediáticos, que también se los vamos a ir presentando. Pero bueno, a grandes términos no hubo demasiadas sorpresas. La primera encuesta, recién salidita del horno. Vamos a ir presentando todas las encuestas acá. Esta corresponde a analogías, 2.000 casos telefónicos entre ayer domingo y hoy lunes en la provincia de Buenos Aires. La fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, 33,8% de intención de voto. La fórmula Esteban Bullrich, Gladys González, 24,1%. La fórmula de Una País, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, 16,8%. La fórmula Randazzo, Casamichela, 4,5%. La fórmula Pitrola del Frente de Izquierda, Datri, 1,5%. Pino Solana, que eso sí fue una sorpresa, que va a ir con el partido de Pablo Micheli, que se presenta en la provincia de Buenos Aires, 1,5%, Solanas Pouso. Una modelo, secundado por una modelo. Secundado por una modelo. Ajá. Josefina Pouso, ex panelista también. Bueno, y 4,5 otros, no sabe, no contesta, 13,3%. Esta es la primera encuesta, recién salida del horno, corresponde a analogías, 2.000 casos telefónicos realizados entre ayer domingo y hoy lunes en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ir comentando, obviamente, todas las encuestas que nos vayan llegando aquí en nuestro programa. Lo que sí llamó la atención en la provincia de Buenos Aires, el poco lugar que Cambiemos le dio a la Unión Cívica Radical. Eso sí fue sorpresivo. El viernes les contamos cómo el neurocirujano Facundo Manes rechazó ser segundo porque quería encabezar la lista, y de alguna forma Manes representaba a la Unión Cívica Radical. Ahora, en una provincia donde la gobernadora es del PRO y el vicegobernador es de la Unión Cívica Radical, prácticamente los radicales están sin aparecer en las listas de la provincia de Buenos Aires. Eso llama la atención, y el que salió muy duro hoy a criticar a su partido es Ricardo Alfonsín. Decía lo siguiente. Estoy bastante disconforme con mi partido, pero más que nada con el hecho de que no pretende influir o no quiere influir en las decisiones, porque de las decisiones depende que se resuelvan los problemas de la gente, y que yo sepa, no sé, la función de un partido político no es servir de instrumento para ocupar cargos, sino resolver los problemas de la gente, ¿no? Esa es la función de un partido político. Parece que nos hemos olvidado de esto. Pero bueno, en fin, lo cierto es que si no quieren que gane Cristina Kirchner, es necesario una cosa, que el gobierno haga las cosas bien. Si no las hace bien, no va a ganar el gobierno, ganará Cristina Kirchner o ganará cualquier otro, pero no el gobierno. Y para que haga las cosas bien hay que tomar decisiones correctas. Y para que tome decisiones correctas, la Unión Cívica Radical tiene que ponerse los pantalones largos, dejar de actuar como un convidado de piedra y decirle al gobierno cuáles son las cosas que a nuestro juicio hay que hacer. Nada de esto ha hecho la Unión Cívica Radical, olvidándose de su razón de ser. Bueno, allí estaba muy duro Ricardo Alfonsín, que viene manteniendo una postura dura contra su partido y contra el gobierno. La Unión Cívica Radical debe ponerse los pantalones largos, dejar de actuar como un convidado de piedra. También se ha presentado un problema similar en la provincia de Santa Fe,
donde hoy hubo cuestionamientos hacia el presidente del radicalismo porque están denunciando en Santa Fe que han cerrado también a postulantes radicales la posibilidad de participar en las PASO por Cambiemos. Así que, digo, llama la atención, esto lo expresa Ricardo Alfonsín, usted lo escuchó con mucha dureza, con mucha crítica hacia su partido, pero es la verdad. Yo digo, si hay algo que llama la atención de estas listas confeccionadas, son la poca cantidad de radicales, en las listas de Cambiemos, al menos de los lugares más expectantes, Sí. No sé, Berco, si vos... Sí. No, a mí me llamó la atención lo mismo. Y además, Gato, buenas noches. Buenas noches. Lo otro llamativo es que con la tercera fuerza de la coalición Cambiemos, el gobierno sí fue generoso, especialmente Con en la ciudad de Buenos Aires, claro, con Bueno, Carrió. Carrió yo diría que es la gran ganadora, y eso está bien la apreciación de Berco, porque está demostrando que la dependencia que hoy Mauricio Macri tiene de Elisa Carrió. Carrió impuso sus candidatos en la lista de Capital Federal. Sobre 6, 5 son de Carrió. Sí, y además, Pero en los, además- en los tres primeros hay 2 Sí, que son de sí, Carrió sí. en la ciudad de Buenos Aires. Pero además logró que Fernando Sánchez, que es un histórico políticamente de Elisa Carrió, que iba a ir en tercer lugar, salga de la lista, es suplantado por otro integrante del espacio de Elisa Carrió, y a partir de diciembre, una vez que deje de ser diputado, Fernando Sánchez, mano derecha de Elisa Carrió, va a empezar a trabajar en la jefatura de gabinete con Marcos Peña. Uno se pregunta, ¿será Fernando Sánchez el veedor de Elisa Carrió en el gobierno de Macri? Porque la verdad que ha demostrado que se impuso Carrió en la capital federal, Carrió puso la lista a Macri en la capital federal, cosa que no ocurrió en otras partes, porque en otras partes fue la lapicera de Macri la que funcionó. Yo conté el viernes cómo Macri, el ala política, determinó que sea Esteban Bullrich el candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, contra la idea de María Eugenia Vidal, que la quería en el primer lugar a Gladys González. Y allí Macri, el ala política, bajó línea. Macri fue quien puso candidatos en las provincias. Incluso en algunas provincias con gobernadores peronistas, Macri les sugirió nombres a esos gobernadores peronistas para que pongan candidatos un tanto light. Cosa que cuando lleguen al Congreso puedan, si las circunstancias así lo exigen, algún votito para el gobierno, como ha ocurrido durante el último año. Notable. Eso habla de que la crisis no es solo del radicalismo, sino también del peronismo, ¿no? Sí. Y muy grave. Sí. Por eso también se da la explicación de la expresidenta Cristina Kirchner, sorprendiendo, porque muchos decían, se va a encerrar sobre la cámpora. Sorprendió eligiendo a Jorge Tayana. Nadie puede negar del pasado peronista y de la honestidad intelectual y moral de una persona como Jorge Tayana, que incluso se fue del gobierno por una disputa que tuvo en su momento, por una rencilla, por algo que pasó con la expresidenta que no le gustó, renunció, pero la convocatoria que hizo la expresidenta la semana pasada se puso en el lugar que históricamente estuvo Jorge Tayana. Habla muy bien, hoy por hoy, cuando hay muchos saltimbanquis en la política o que rápidamente defeccionan de ciertos proyectos, habla muy bien de Jorge Tayana. Y también una lista donde en los primeros lugares no figura de diputados la Cámpora, y donde hay muchos sindicalistas, gente del CONICET, representativos de la sociedad, que la verdad son una buena propuesta para la sociedad. Antes de ir a la confesión, que muchos se están preguntando y me preguntaban por Twitter qué es esto de la confesión, que ya te va a contar Berco, que es muy interesante, vamos a lo que pasó hoy, que es algo que refleja la realidad de todos los días. La semana pasada teníamos 600 despedidos en PepsiCo de la Florida, Atucha que sigue despidiendo gente, otras plantas en el interior. Hoy ocurrió esto, acá en la capital federal, es la gráfica Fangraph, ubicada en el barrio porteño de Floresta. Los laburantes se encontraron esta mañana con la puerta de la planta cerrada.
no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo y denuncian que los dueños cerraron la empresa sin previo aviso y dejaron a 25 laburantes en la calle. Llegamos y nos encontramos con las puertas cerradas y nadie nos ha dado explicaciones. Realmente esto ocurre todos los días. Y ocurre aquí, ocurre en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y son prácticas que están demostrando una gran insensibilidad por parte de los empresarios en nuestro país o de algún grupo de empresarios. Bien, vamos a lo prometido. Berco, la confesión. La confesión consta en un documento que hasta este fin de semana se mantuvo en secreto, que no fue publicado ni distribuido entre la prensa por el Ministerio de Finanzas, que no es dirigido al público argentino, de hecho ni siquiera está en español, está en inglés. Es el prospecto de emisión de la deuda de los 100 años, del bono global 2117, que si yo les digo el nombre que tiene, ustedes van a poder dimensionar. Ese va a ser el año en el que se va a pagar, 2117. Bueno, ese 2117, qué lejos que estábamos. Sí, sí, por eso, es para los nietos de nuestros hijos, no para nuestros nietos, nosotros, según la edad que tengamos, claro. Esos van a ser los que tengan que pagar el capital del bono. Mientras tanto, durante los 100 años de aquí hasta 2117, el Estado se ve obligado a pagar solo por esta deuda 200 millones de dólares por año en concepto de intereses. Esto implica que los 2.750 millones de dólares que contrajo como deuda el gobierno, ellos lo van a recuperar los acreedores en 13 años, y entre 13 y 14 años, y en los 86 años restantes se va a seguir pagando interés, y al final lo van a terminar cobrando 8 veces y media, incluyendo el recupero del capital. Un negocio redondo para los acreedores que le vinieron a ofrecer esta propuesta al Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas la aceptó. Hasta ahí la historia que ya contamos la semana pasada. Esto ocurrió entre gallos y medianoches. El lunes es el lunes fuera del tiempo, entre el fin de semana y el feriado que hubo el martes. La idea era que pasara desapercibido. Al día siguiente, que pasara desapercibido acá, no en los mercados. La idea del gobierno era impactar a Wall Street diciendo: miren, nos prestan a 100 años, súbannos a mercado emergente. Tampoco funcionó. Al día siguiente nos enteramos de que el país seguía siendo mercado de frontera. Ahora, en la emisión, el gobierno publicó un documento, le giró a Wall Street un documento que es el prospecto de este bono. En el prospecto de un bono, una empresa o un país, cuando se comprometen a pagar una deuda, lo que hacen es explicarle detalladamente en qué consiste su negocio, o en este caso, cómo está el país. Y entre esas informaciones que supuestamente al acreedor le informan cómo está el país, hay un montón de datos y de datos de coyuntura de la economía, cómo es el déficit, cómo están los sueldos, cómo es la pobreza, cómo es el empleo, qué pasa con la política, incluso se dan los resultados de las últimas elecciones. Este es un documento de 290 páginas y su carátula es esta. Digo que había quedado oculto hasta el fin de semana porque durante el fin de semana Alfredo Zayat en Página 12 publicó algunos detalles de este prospecto. Luego nosotros lo obtuvimos también de donde circuló, que es entre Financistas, y allí está la carátula. Estos son los bonos 2117 que colocó, como bien consta ahí abajo, el Citigroup y el HSBC, y que colocaron el Banco Nomura, un banco japonés, y el Santander, los españoles. ¿Qué dice el documento del prospecto de la emisión de la deuda? Bueno, dice que, primero, la primera confesión, dice que el déficit subió por bajar las retenciones. A ver, se los explico mirando ese cuadro. Síganme mirando el cuadro en la parte resaltada. Este es el cuadro que presenta el gasto del gobierno, la recaudación y el superávit o el déficit fiscal. Y fíjense, dice al principio, en la primera de las líneas que destacamos, dice: resultado fiscal primario. Si está entre paréntesis es negativo y si está sin paréntesis es positivo. El primer año es 2012, luego 2013, 2014, 2015 y 2016. Abajo de esa primera línea tienen el porcentaje del PBI. Acérquese a la pantalla si lo necesita, pero como vea, estoy haciendo yo. vea que dice
primary fiscal balance, eso quiere decir resultado fiscal primario, y abajo dice como porcentaje del producto. Y ahí tienen, esa es la línea que tienen que seguir. Ahí tienen, la primera, el 2012, 0,2% de déficit, 0,2% del PBI. La segunda, el 2013, 0,7% del PBI. 2014, 0,8% del PBI. 2015, 1,8% del PBI. Y 2016, 2,2% del PBI. ¿Qué venía diciendo el gobierno? Epa, ahí aumentó. Sí, sí, claro, aumentó entre 2015 y 2016, por supuesto. Es lo que todo el mundo sabe porque bajaron los impuestos y subió el gasto. Se ensanchó el déficit fiscal, el déficit del Estado. Ahora, ¿qué venía diciendo el gobierno hasta ahora? No se lo digo yo. Léalo textual a Mauricio Macri. En la presentación de las sesiones ordinarias del Congreso, en 2016, dijo, el año pasado, encontramos un Estado cuyo déficit es uno de los mayores de la historia de nuestro país. 7% del PBI. Mintió. Claro. Mintió alevosamente. O por lo menos hizo un cálculo claro, errado. Un cálculo para la local y un cálculo para la platea preferencial, para Wall Street. Porque, a ver, recordemos que lo que acabás de mostrar vos es documentación oficial del ministro Caputo. Exacto. Y el ministro Caputo, si querés volver a la placa anterior, Nico, lo que dice es que no hay un 7% del PBI de déficit en 2015. Dice que hay mucho menos. Que hay, contando lo que se llevaban del ANSES, los resultados del ANSES, los resultados intraestado, dice 3,9%. Y sin contar eso, arriba 1,8%. ¿Lo ven? Ahí lo tienen. Sí. Ese es el documento oficial. Y que ese 1,8% se incrementó a 2,2%. Es decir, el relato del gobierno, como decimos siempre, el relato del gobierno, lo que el presidente contó en la Asamblea Legislativa, te mentía, te decía 7%. La verdad, la realidad, la que admite el ministro Caputo cuando va al exterior, te dice no. El déficit es de 1,8% del PBI. No quiere decir esto que unos sean buenos y otros sean malos, simplemente destacamos la diferencia numérica, que es varias veces. Digamos, el déficit puede ayudar a que la economía repunte o no. En el caso en el que se bajen impuestos a sectores de alto poder adquisitivo, no ayuda porque no vuelca recursos al consumo. Pero no se queda ahí el prospecto. Digo que son 290 páginas y hay una segunda confesión, que es que el gobierno de Mauricio Macri hizo un ajuste. Fíjense, no, esta es la otra apertura de sesiones ordinarias, que si quieren la pasamos, ahí vean, ahí lo dijo de vuelta, ahí dijo, redujimos el déficit fiscal del 5,2% al 4,6%. Pero vamos a la segunda. El ajuste ahogó la economía. Y acá tenemos que traducir textualmente lo que dice el informe. Dice, perdón, el ajuste fiscal, monetario y cambiario llevado adelante por la administración Macri puede afectar el crecimiento en el corto plazo, pero intenta guiar la economía a un camino de crecimiento sostenido en el mediano plazo. Inmediatamente después de que se levantaron los controles de cambio en 2015, el desmantelamiento de los tipos de cambio múltiples hizo que el dólar subiera un 40%. Es la devaluación, ¿no? El Banco Central desde entonces dejó flotar el peso y bla, bla, bla. Pero fíjense cómo arranca la oración. La oración arranca con claridad, dice el ajuste. El ajuste de Macri ahogó o puede ahogar el crecimiento Exacto. económico. La semana pasada... Perdón, ¿quién lo dice esto? El gobierno. Por eso digo, lo dice Luis Caputo. Sí, sí, el ministro de Finanzas. La semana pasada, cuando trascendió una parte de este prospecto en el diario Clarín, todo el mundo, incluso el kirchnerismo, se sorprendió por leer en la tapa de Clarín lo que consideraron una amenaza. Si no ganamos las elecciones, la economía va a ir peor. Claro. Eso lo dice el prospecto. Pero a mí me parece que estas confesiones son bastante más sustanciosas que eso. Lo otro es una apreciación política. No, porque aparte, ¿sabés lo que es interesante, Berco? Que me parece muy bien lo que destacás vos. Es cómo se ve, una vez más. Porque esto no es la primera vez que ocurre en el gobierno. ¿Te acordás cuando presentaron ¿cómo es que se llama esto? Lo que presentan, esta documentación. Esto es un prospecto. Un prospecto. Sí. Bueno, ¿te acordás cuando presentaron a los fondos buitres? Sí. Decía que habían recibido
un país ordenado. ¿Te acordás que lo decían? Sí, sí, y también en presentaciones para inversores internacionales. Decían, recibimos un país ordenado, la Argentina tiene capacidad para invertir, pueden venir. El relato del gobierno acá era la pesada herencia, todo lo demás. Hacia afuera decían otra cosa. Acá, Caputo, hacia afuera está contando la realidad. Que acá el relato y el propio presidente te mienten y dicen, no, la pesada herencia, pum, pum, pum. Ahora, es importante marcar estas propias contradicciones del gobierno para ver cómo arma el relato a la sociedad y a vos cotidianamente, cómo te cuentan otra cosa que no es la verdad de la milanesa. Hay una tercera confesión que tiene que ver con el empleo y también consta en el prospecto que se giró a Wall Street, siempre en inglés. Ahí tienen el total del desempleo y del empleo urbano. Y fíjense ustedes, bueno, por supuesto el prospecto abunda en las cosas que vienen pasando desde 2011 y en muchas cosas tiene razón respecto del estancamiento de la economía, en el serrucho que hizo, que creció un año, decreció el siguiente, pero fíjense, hace la comparación de la tasa de empleo, la primera vez se ve que dice employment rate, esa es la tasa de empleo. Y fíjense, entre 2015 y 2016, el cuarto trimestre de 2016 es el que toma, el último de 2016, dice que cayó. Entre el tercer trimestre de 2015, ese 42,2 y el 41,9 del último, cayó el empleo. Entonces eso que dice Triaca de hace 9 meses que se crea empleo en Argentina, al menos en este dato que le muestran a los inversores en este bono de los 100 años, no se palpita. Y la última, la del desempleo, la que figura abajo en el mismo cuadro, fíjense en el cuadro, lo que muestra es un incremento de la desocupación sensible entre el tercer trimestre de ese 5,9 que se ve, 5,9 en el tercer trimestre de 2015 y 7,6 en el cuarto trimestre de 2016. Notable también. Son incrementos que en inglés y a Wall Street se le admiten. Acá para el local no. Bueno, interesante, bárbaro, muy bien, Berco, muy bien. Esto es lo que se hace acá diariamente y prácticamente cuando Berco tipo topo se mete a investigar y es lo que hay que hacer. Y cómo también esto desnuda el relato cotidiano para dentro del gobierno. Axel. Mira, sobre esto un primer comentario. Es muy grave porque si esto no ¿Habías hubiera... leído esto o te...? Sí, lo tengo el prospecto, llegó hoy porque anduvo circulando por ahí, se ve que por la investigación de Berco también y de otros periodistas, estaba circulando. Yo lo observaba y digo, es muy grave políticamente y es muy grave a nivel de valores democráticos, porque Macri ganó la elección diciendo estas mentiras. Macri gana la elección diciendo que la economía está estancada hace no sé cuántos años, ahí ves, teníamos 6% de desempleo, ahora estamos casi en 8%, ahora después el número que conocimos es 9,2%. O sea que él dice que la economía está con un déficit enorme. Mentira. Era 3 veces más el número que inventaban y que todavía afirman que lo que realmente había. Que no había reservas, porque el swap de China, qué sé yo. Mentira, que no se creaba empleo hace no sé cuántos años. Ese prospecto muestra, como muestra la realidad, que el último año la economía creció, tampoco estábamos estancados. ¿Por qué digo que esto tiene gravedad? Pues entre economistas podemos discutir los números. Ahora, ¿para qué usaron eso? Para pintar una situación calamitosa que no era, prometiendo que iba a mejorar todo, porque era la revolución de la alegría, podemos vivir mejor, o sea, exageraban problemas que podía haber e inventaban problemas que no había para decir con nosotros se va a solucionar todo, el mejor equipo de los 50 años. Llegan al gobierno, y esto es lo peor de la estafa posterior, que cuando llegan al gobierno las cosas se empeoran catastróficamente, porque discontinúan los planes, discontinúan las políticas, hacen esto que se vio en Atucha, que se vio en Puma, que se vio, como vos contabas recién, en PepsiCo, te ponen un cartelito, te quedaste afuera. Es un ministerio de trabajo que trabaja para las empresas, no para el trabajo. Es un ministerio de las empresas. Y entonces, ¿qué es lo que vienen diciendo? La economía colapsó porque había una pesada herencia, entonces ya es el doble efecto. Mintieron para ganar la elección, mintieron con lo que iban a hacer, mienten con lo que pasa y echan la culpa para atrás. Y yo digo, esto es central porque ahora están con la idea de, bueno, vuelve el gobierno que había destruido todo. Lo están destruyendo todos ellos. Se ve en este prospecto, se ve la realidad y se ve la vida cotidiana, que es un poco lo que marcaba. Ahora, la semana pasada cuando surgió esto, Axel, usted dijo,
esto huele a megacanje. Digo, ¿qué necesidad de sacar entre gallo y medianoche como se vendió? Porque fue de un día para el otro. 100, escuché el fin de semana, Berco, no sé si vos tenés, pero parece que Caputo está muy enojado porque adentro del gobierno lo han cuestionado también por el bono. Y dice que lo dejaron solo, incluso andaba un rumor de que quería renunciar e irse. No sé si lo cuestionaron, pero claramente fue ruidoso el silencio que hicieron todos los demás a la hora de opinar sobre esto. Nadie reivindicó esto como un logro financiero como lo destacó Caputo. Y usted decía huele a megacanje. Sí. ¿Es otro...? Mira, acá hay interpretaciones de por qué lo hacen. No hay interpretaciones sobre lo que es este bicho. Este bicho es un desastre. Esto es un desfalco nacional. Como hubo otras operaciones muy grandes de deuda que después, con el tiempo, cuando las cosas se van quedando más tranquilas, se discuten porque son operaciones que se venden como buenas, pero son tremendamente ruinosas. Mirá, el número que decía Berco, le agrego otro. De intereses vamos a pagar 20.000 millones de dólares, la mitad de las reservas. ¿20.000 millones de intereses? Claro, son los 200 barbaridad. millones por año, 100 años. 20.000 millones para que nos presten 2.700. La relación entre lo que nos prestan, lo que vamos a pagar de y todavía no le devolvimos, después de pagar los 20.000 millones. Esta operación nos condena a una tasa de interés del 8% durante 100 años. Yo decía, es una condena bíblica. Estos desastres que está haciendo Macri lo vamos a pagar 100 años y ha tomado este bono que además habría que ver, porque ya hay denuncias judiciales, ya en el Congreso hay pedido de informe, pero al rolete. Y es cierto, se corren, porque hay que ver también quién colocó este bono, qué comisiones se cobraron. Hay que analizarlo, porque este lío, que además en el Congreso algunos diputados pseudo opositores acompañados del pago de los fondos buitres. Eso es fundamental, lo de la semana pasada lo estamos diciendo, de las comisiones. Igual, sobre las comisiones hago un punto y quizás una divergencia. Esta colocación paga un 0,12% de comisión, que es baja frente a colocaciones que han hecho porque ustedes. es un negocio tan desastroso que yo te digo, esto es una imposición de los acreedores. Por eso yo también Claro, para mí lo complicado no es la comisión en negocio, sí, sino que ellos incluso pagan una comisión baja porque le están regalando un negocio a los fondos que quieren mostrar rentabilidad alta. Es una cosa de loco, es una cosa de loco. Esto, yo creo que los problemas que está habiendo en el gobierno es que nadie puede justificar esto, de derecha, de izquierda, de adentro del gobierno o de afuera. Evidentemente fue un negocio para algunos, entre los que por eso creo que hay que investigar, porque negocio para quiénes fue. Para la Argentina no. Entonces el funcionario que toma esa decisión, que es Caputo y Macri, porque si ahora nos enteramos de que Macri no sabía nada y le colocaron un bono a 100 años, estamos peor que si pasa lo que obviamente pasó, que es que Macri dio la orden. Pero entonces, ¿quién le pidió? ¿Qué amigos son los fondos que pusieron la guita? Que consiguieron estas condiciones. Y entonces yo creo que pagar 20.000 millones de dólares los próximos 100 años por un préstamo, que además tienen que explicar si lo necesitábamos o no lo necesitábamos, por qué esta urgencia, por qué 2 días antes de tener un dictamen que fue desfavorable. Está todo mal. Por este bono van a tener que seguir explicando mucho tiempo. Ahora, lo reivindica también esto que mostraba Berco, lo reivindica... Caputo lo reivindica un poco a usted, porque no, Marcos Peña, la última bueno, vez que estuvo, dijo que iban a seguir luchando para que usted no vuelva nunca más. Bueno, pero que agarre el prospecto de su colega y vea lo que significaba cuando estaba un gobierno, y no hablo de mi persona, un gobierno que tenía sensibilidad, que le importaba a la gente, que le importaban las fuentes de trabajo, con todo lo que habremos hecho bien, con lo que habremos hecho mal, con todo. Cuando viene un gobierno de empresario para empresario, de ricos para ricos, que me da ganas de decir un criollismo, pero la verdad es que le importa todo 3 rábanos. Mirá, cierran PepsiCo y no le importa, siguen trabajando como si esto no pasara. Va un ministro y dice, bueno, acá no hay problema. Me acuerdo cuando salió el bono, cuando salió la ley de antidespido. Conseguimos una unidad en todo el Parlamento, se vota, lo vetan diciendo, no, el problema es que acá no hay despidos. ¿Cómo vamos a sacar una ley antidespidos cuando no hay despidos? Tienen una capacidad, acompañados por mucha complicidad, por eso yo el trabajo que hacen acá es importantísimo, por muchísima complejidad mediática, porque si fuera, yo muchas veces digo, si a mí me aparecen 56 cuentas en paraísos fiscales, me está esperando el SWAT afuera. Si a mí aparece Meirelles, un coimero, el que pagaba las coimas, y dice, yo le pagué una coima a Kicillof, imagínense. Entonces,
aparece y es Arribas, y el que tiene la cuenta de Macri... Lo hubieran sobreseído igual que Arribas. Lo hubieran Sí, sobreseído igual que porque es muy Arribas. difícil conseguir la información. No, lo hubieran sobreseído igual que No, pero Arribas. fíjate Quédese esa doble tranquila, vara, quédese Gato, tranquila. es un Sí, atentado bueno, democrático. pero la doble vara está permanente. Mentira sí también. La doble vara es permanente, Mentira sí se también. viene diciendo aquí todos los días. Miriam Bregman, candidata a legisladora en el Frente de Izquierda Unida, que la verdad el viernes lo tuvimos a Marcelo Ramal acá y presentan muy buenos candidatos también la izquierda, que ojalá puedan llegar, lo digo siempre y lo digo públicamente. Y digo, mientras esto del bono 100 años, ¿la realidad, digo, favorece o perjudica a los laburantes? No, la realidad es terrible y esto tiene que ver, porque después preguntan por qué no hay plata para los jubilados, por qué están recortando las pensiones. Están recortando porque ya la deuda es impagable, nuevamente la deuda tiene una carga enorme. Nosotros del Frente de Izquierda, te digo algo primero sobre la deuda que estaban debatiendo recién, queremos volver a insertar la discusión sobre si hay que pagar la deuda. Nosotros sostenemos que no, pero cuando fue el pago de los buitres, nosotros propusimos, Axel puede dar fe, que se haga una consulta popular y que se discuta. Bueno, lo que no está permitido es discutir la deuda. Del 83 a esta parte, todos los gobiernos, con distintos mecanismos, desendeudamiento, lo llamó el kirchnerismo, entrega lisa y llana del macrismo, con distintas variantes, pero todos pagaron una deuda fraudulenta, ilegal y cada vez es una carga mayor. Entonces, este escándalo tiene que servir para reabrir esa discusión. En esa deuda eterna que se está pagando, está la deuda privada del Grupo Macri. No es una deuda que no surgió, la impuso la dictadura, sangre y fuego. Esa discusión, yo recuerdo hasta las madres de Plaza de Mayo, marchaban con una bandera que decía que no había que pagar la deuda. Hay que volver a discutir eso. Nosotros queremos discutir en esta campaña eso, porque es una enorme carga que después lleva a recortes enormes en otros sectores. Y yendo a la realidad social es también escandalosa, Gato, porque, bueno, lo de PepsiCo, los despidos del día de hoy, los compañeros de PepsiCo hoy ingresaron a la fábrica, sí, van a permanecer allí porque se pensaban llevar la maquinaria, porque no es que tiene pérdida, no es una empresa que da pérdida, no, están haciendo negocios, el Ministerio de Trabajo se los permite y hay que poner el foco de nuevo en la dirigencia sindical. Sí, hoy además fue tremendo, sindical, Miriam, porque estaba militarizado cuidando a la fábrica en contra de los laburantes, realmente. Tratando de impedir una protesta. Claro. La verdad que Patricia Bullrich y su fuerza de seguridad se han convertido en escuadrón antitrabajador, en escuadrón antiobrero. Están viendo donde hay una protesta de trabajadores para ir a reprimir. Cuando la realidad social va a estallar igual, no la pueden parar por más tiros que tiren, porque son 600 familias que quedan en la calle, trabajadores que pelearon muchísimo para conservar esos puestos de trabajo y como te digo, aparece la foto de Daer comiendo con Macri. ¿Qué lucha seria puede llevar ese sindicato adelante si está con el gobierno, si está todo arreglado? Nosotros queremos también en esta campaña electoral y aprovechando los debates que se dan en ella, discutir la necesidad de recuperar los sindicatos. Es necesario que los trabajadores vuelvan a tener los sindicatos como una herramienta de lucha. Bueno, va a haber muchos sindicalistas en la lista, así que va a ser interesante. Daniel Filmus, candidato a diputado nacional por Unidad Porteña, ¿no? En un marco también, a ver, vemos la realidad que dice Miriam, lo del bono económico. Y también está, a ver, ha surgido en las últimas horas la posibilidad de que el Ministerio de Ciencia Técnica que ustedes crearon desaparezca o lo lleven con otro ministerio y un conflicto docente sin resolver en la provincia de Buenos Aires. Mira, es interesante porque cuando hablamos de la deuda, cuando nosotros asumimos en el 2003, ¿se acuerdan bien? Nosotros pagábamos 6% del PBI en deuda y había 2% de inversión en educación. Logramos que hacia el 2015 esta relación se invierta. Estamos invirtiendo 6% en educación y 2% invertíamos en pago de deuda. Esta diferencia enorme que nosotros hemos logrado tiene que ver de dónde salen los fondos, lo que decía Miriam recién, de dónde salen los fondos para poder pagar los sueldos docentes. Por eso es la primera vez en 15 años que nosotros tenemos conflicto docente para iniciar las clases, porque la paritaria nacional generaba un fondo salarial del Estado que lo que hacía era apoyar a las provincias más pobres para que el salario sea igualitario y también sea igualitaria la posibilidad de la calidad de la educación para los chicos en todo el país. Un dato, un segundo, justamente sobre esto que están diciendo ustedes dos. Este es el primer año, información oficial, primer cuatrimestre, en el cual más de 1 de cada 10 pesos que gasta el Estado va al pago de intereses de la deuda. Superó por primera vez los 2 dígitos desde 2001. Fíjate qué año, ¿no? Sin querer hacer pero un paralelismo. porque también cuando Néstor Kirchner, recién me acordaba lo de Entre Ríos que hicieron ustedes con el tema del conflicto docente, que fue fundacional para el gobierno, pero también fue fundacional lo de la reestructuración de la deuda externa, una negociación donde también perdimos algún ministro en el medio. 2005. Porque Néstor Kirchner dijo, esto es lo que podemos pagar, y si nos quieren hacer pagar más de lo que podemos pagar, nos van a hundir.
Y un poco la deuda externa, desde que está Macri, la deuda externa en moneda extranjera, títulos con privados, se duplicó. Es rapidísimo. Hoy miraba un dato, Gato, que es para agarrarse de la mesa porque dice, no se puede hacer tanto desastre para colmo. No hay ni inversión, ni trabajo, ni educación, no hay nada. ¿Y qué es lo que pasó? Hoy veía un ranking que decía que Argentina fue el 8º país que más deuda emitió el año pasado, contando Holanda, Alemania, Gran Bretaña, los países más grandes del mundo. Pero fue el primero, porque vos mirás la deuda contra el PBI y Argentina fue el que más deuda contra el PBI emitió. Nos están endeudando como una locomotora. Ahora, Daniel, usted decía el primer año que la paritaria nacional desapareció. Ahora el gobierno dice, no, la verdad no queremos ir sobre las provincias. Pero bueno, la verdad están entorpeciendo a las provincias. Porque todo el tiempo mintió. No es el Estado Nacional el que discute la paritaria nacional, no leyeron la ley. La ley dice que quien discute la paritaria nacional son las provincias. Es el Consejo Federal de Educación. Entonces es mentira que como el Ministerio no tiene escuelas, no tiene que discutir el salario. Algún día discutamos que el Ministerio vuelva a tener escuelas, que hubo un plan nacional educativo, que eso que hizo el menemismo, de fragmentar la educación, se termine. Yo estudié en el interior, en un colegio nacional, con el mismo plan de estudios que tenían mis primos que vivían en la capital federal. Hoy, mis sobrinos que viven allá no tienen ese privilegio. Van 6 años a la escuela, después 6 años más, los chicos abandonan. Hicieron un destrozo con la educación durante el menemismo y eso nunca se revirtió. Entonces, sí, debatamos no solo nacional, la paritaria docente, que es un enorme debate, pero que la educación vuelva a ser nacional también, nacionalizada. Se nacionalizó con la Ley de Educación Nacional. Cuando nosotros asumimos, en la Ciudad de Buenos Aires, digo, quien tiene hijos en la escuela lo sabe, la Ciudad de Buenos Aires, yo era secretario de Educación de la ciudad, teníamos primaria y secundaria. Vos cruzabas la General Paz y tenías EGB 1, EGB 2, EGB 3 y polimodal. Había en la Argentina 38 sistemas educativos de la mano que vos decís. Coincido. Y la ley lo que hizo... nunca se revirtió. Sí, no, la ley lo que hizo fue unificar nuevamente el sistema educativo nacional, porque ahora solamente hay primaria y secundaria. Tener un plan único nuevamente educativo hay un plan para único todo el país. Que este gobierno lo está destruyendo y por eso se tomó el ministerio a fin del año pasado. Cuando el gobierno saca los planes nacionales, porque ¿de qué se trata el neoliberalismo? Tirarle por la cabeza la educación a las provincias. ¿Qué dice la ley esta que se llama algo así como Plan Maestro? Dice, este primer año vamos a sacar el 75% del Fondo Nacional de Compensación Salarial, el siguiente el 50%, el siguiente va a quedar solo el 25% y con eso terminamos con el Fondo Nacional Salarial. ¿Por qué? Porque revirtiendo lo que pasó en los 90, este gobierno pasó de tener el 24% del gasto educativo, el gobierno nacional, a tener el 40% del gasto nacional. ¿Y Scioli por qué tenía tanto conflicto docente? Entonces, con esa teoría no hubiese tenido conflicto docente. Eran conflictos Scioli, provinciales, cada provincia tenía que resolver su propio conflicto, pero no había conflicto nacional porque había un acuerdo de que 11 provincias, 11, recibían la calidad salario educativa nacional. De nuevo. Tenemos que discutir la calidad educativa, los planes de estudio de nuevo. Por supuesto que sí, María, muchas cosas más. O sea, un sistema educativo cambia a lo largo de muchos años y por eso hacía falta política de Estado. Y por eso es lamentable que justo a quien ponen como candidato en la provincia de Buenos Aires sea el que se presenta a los empresarios como yo soy un gerente de recursos humanos, es el que está destruyendo la escuela técnica. ¿Sabes cuánto se gastó de 3.000 millones de pesos que había de presupuesto de escuelas técnicas que habían sido prohibidas en los 90? Y nosotros las recuperamos solo el 11%. El resto se devolvió porque un país que no tiene industria no necesita escuelas técnicas. Y quiero decir una cuestión más con lo que empezaste, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y la verdad que chapó a Cristina, que pone como segundo a Roberto Salvarezza, que era el presidente del CONICET. Pero yo quiero hacer una denuncia acá pública. El que era el presidente del CONICET fue el año pasado elegido por sus pares, porque el CONICET tiene un directorio. Yo soy investigador del CONICET, creo que también, Axel también es investigador del CONICET, pero yo soy investigador del CONICET en ejercicio en este momento. Nosotros elegimos representantes. El representante que eligieron los de las ciencias de la física fue Roberto Salvarezza. Hace un año que fue elegido y no fue designado. No le firma Macri. No le firma hace un año. Es la democracia más fraudulenta que hemos visto. Fue elegido por los más de 3.000 votos de investigadores y Macri no lo designa. Después, antes que termine el programa, vamos a pasar un video musical, aprovechando, hecho por los científicos y por estudiantes universitarios de la Universidad de Buenos Aires, que está muy bueno denunciando lo que muchos piensan que, en lo que comentaba también Berco el otro día, después de octubre, Macri que fue él el que aumentó a 23 la planta de ministerios, ya ha dicho que después de octubre va a reducir, que además hay un plan ya ministerio por ministerio donde cada ministro ha puesto ya una lista de
desocupados de despidos estatales que va a haber después de octubre y van a reducir la planta de ministerios. Y en esa reducción de planta de ministerios pareciera que va a desaparecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay un video muy bueno que enseguida, después, antes de que termine el programa, lo vamos a mostrar. Te quería dar un ejemplo muy chiquito, que es que lo primero que hizo Temer fue sacar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El primer ministerio que dio de baja en Brasil y el primero que sacó el PP en España fue el de Ciencia y Tecnología. Por eso estamos tan preocupados que una creación del 2007 caiga. Axel, y económicamente, cuando el gobierno dice, no, este bono, Caputo dijo, demuestra que la confianza en el exterior, o que dice está todo bien, hoy por hoy, ¿cómo estamos para, ahora que se viene la campaña, debatir en este presente también? Mira, nosotros lo venimos marcando hace rato. Este es un programa neoliberal, le decimos nosotros los economistas, para que entienda todo el mundo, de ajuste, achicamiento del gasto en todos los rubros, educación, salud, jubilaciones. Bueno, eso ha trabajado también generando una caída de la economía. Obviamente, después de la devaluación, la inflación que se dio el año pasado, parar las paritarias generó una caída muy fuerte de la economía. Lo que nosotros avisorábamos, probablemente asesorados por un oportunismo de ganar las elecciones, era que este año iban a aflojar el ajuste. No aflojaron. Y ahora lo que prometen, porque ya hay plataforma, yo hablaba de la estafa electoral, pero ya hay plataforma del PRO. El PRO, Cambiemos, va con una plataforma de más ajuste. Lo han dicho en todos los idiomas posibles. Obviamente cuando están en Estados Unidos y los prospectos de esto lo prometen. Pero además ya lo han dicho en todos lados. Le han pedido a los ministros, le han pedido a las provincias que ajusten más. Eso va a ser más recesivo y eso lo va a llevar no a que se cierre el déficit, a que se aumente el déficit. Esa es la paradoja, ese es el gran misterio que tiene el neoliberalismo con el plan de déficit cero. Vos te acordarás, Gato, años se pasó el neoliberalismo en la Argentina ajustando el presupuesto, cada vez más déficit, porque cuando ajustan el presupuesto, entonces hay menos consumo, hay menos gasto, hay menos inversión y de nuevo hay que ajustar. Y mientras tanto eso lo cubren con deuda externa. Yo creo que uno de los principales problemas, y ahora este bono de Macri parece una especie de gran metáfora de lo que están haciendo con el país. Nos van a estar durante 100 años cobrando intereses por guita que no sabemos a dónde fue. Entonces yo creo que hay que pararle la mano. Eso es un poco lo que planteó Cristina, me parece que lo hizo con investigadores, lo hizo con laburantes, lo hizo con cooperativas, lo hizo con actores sociales que son víctimas. Tenemos que juntarnos para pararle la mano porque el gobierno va a seguir este camino. Macri está feliz de poder decir cada vez que viaja al exterior que él va a seguir ajustando a la Argentina, que él va a seguir poniéndole, y lo que se viene es la reforma laboral. Lo que ahora, se viene es la reforma jubilatoria. Los jubilados quedan para ajustar. Uno mira los renglones del presupuesto, y yo lo digo realmente con mucha angustia, porque ya lo hemos visto este año, lo vimos en el Congreso también. Lo llamaron reparación histórica. Mirá el cinismo. Reparación histórica, no lo cobró nadie. Mentira, mentira. Y lo que están haciendo es gastarse el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero uno mira el presupuesto y no hay que haber ido a Harvard para darse cuenta que los renglones grandes son jubilaciones, provincias. Van a ir por ahí. Esto va contra el interior, que al que le tiran por la cabeza el problema de los docentes y después no le dan la plata, y el año que viene va a pasar peor, y va por los jubilados porque ese es un renglón que representa 30 puntos del gasto, van a ir por ahí. Y entonces yo creo que es muy paradójico y muy complejo que le hayan mentido tanto a los que con nosotros llegaron, no a la mejor jubilación del mundo, era una de las más altas de América Latina, el salario también, y además 100% jubilados. Bueno, van por ahí. Miriam, ¿y ustedes dónde van a poner en esta campaña, aprovechando estos son los temas que hay que debatir diariamente? Por supuesto. ¿Dónde van a poner ustedes justamente el acento? En mi caso particular, por lo que decían recién, creo que en la legislatura de la ciudad el primer proyecto que hay que presentar y comprometerse a votarlo y no seguirle votando el presupuesto a Macri y todas las leyes que le han votado, porque hay algo que ha hecho Macri en esta ciudad y por eso la muestra como vidriera en el país, que ha gobernado sin sobresaltos en esta casi década que lleva Cambiemos en la ciudad, es declarar la emergencia laboral. Una ciudad que es de las más ricas de América Latina, tiene un 9% de su ocupación, tiene talleres clandestinos. Nosotros tenemos que pensar desde ahí. En el caso de las mujeres, 56% precariedad laboral, son las que más les afecta la desocupación. Hoy lo charlábamos centralmente en la zona sur de la ciudad. Eso hay que, ningún establecimiento ubicado en la ciudad de Buenos Aires tiene que poder despedir, hay que votar esa ley porque hay declarando la emergencia laboral, y también creo que hay que focalizar en cómo vamos a enfrentar al gobierno. Acá no es solo ponerle un límite, acá hay que enfrentarlo y terminar con esto. En el Congreso
sin sanguchitos, es un debate, porque la presidenta de la Nación, creo que la expresidenta lo que intentó hacer con la lista es dar un mensaje de, bueno, pongo puros, pero el problema es que desde Cobos a esta parte tiene un problema, que es que viene prometiendo nacionales y populares y terminan saliendo sanguchitos bocios, así que ese es un gran debate que tenemos. Y el otro debate, el que te decía antes, ¿cómo lo enfrentamos a la calle? Cuando uno quiere parar un gobierno neoliberal, hay que enfrentarlo a la calle, lo estamos viendo en Brasil, es un ataque en toda América Latina y hay que enfrentarlo en la calle. Entonces también ahí viene la discusión de con qué sindicatos, con qué herramientas tenemos, y una burocracia sindical cómplice, escandalosamente dejó pasar el veto de la ley antidespidos, no hizo absolutamente nada. Bueno, se han quedado llamativamente, creo que los 3 triunviros de la CGT se quedaron sin cargo. Se quedaron nada, fue sí. Porque están con Macri. Se quedan sin, afuera. Y tendrían que ir con Cambiemos, Gato. Daer, que iba a ser aparentemente... Daer, que es diputado por el masismo, pero que se pasó a Randazzo, se fue el sábado enojadísimo del Palacio de Rayo, del búnker de Randazzo, porque le daban un puesto abajo. ¿Será que, ¿será que los triunviros de la CGT no aportan votos? Son impresentables, están con Macri. Están con Macri. Pueden decir lo que quieran, están con Macri. Daniel, ¿y en la Ciudad de Buenos Aires quién es la oposición? ¿Ustedes o Lustó? Bueno, una cuestión bien interesante. Yo te diría que hay 2 maniobras comunicacionales del gobierno que hay que denunciar. La primera maniobra comunicacional es que se vota. Estamos en una elección de medio término y lo que se vota es la evaluación de este primer término del gobierno, porque parece que para el gobierno queremos votar, debemos votar ahora qué pasó entre el 2003 y el 2015. Sí. Entonces, lo primero, yo vengo de Uruguay, justo hoy estuvimos con Jorge Tayana en la reunión de Parla Sur y hablábamos con los uruguayos, ellos tienen una elección cada 5 años, y cada 5 años renuevan todo. Nuestra Constitución es más sabia, a los 2 años te dice, y por eso Gabriela Michetti quería sacar la elección de medio término, porque te permite evaluar. Lo que hay que evaluar es esto, ¿cumplió con las promesas o no cumplió? No cumplió. ¿Cómo vive la gente de carne y hueso, como se está diciendo? ¿Cuánto le afectó el bolsillo, el trabajo, la pobreza? Eso es lo que hay que evaluar y no hay otra cosa. Esa es la primera batalla comunicacional. Y la segunda es esta que señalás vos, que es el tema de la oposición. Hoy yo leía en un matutino, lo mismo que ayer leímos en 2 matutinos, el título que decía, está contento el gobierno porque se dividió la oposición. Y yo diría exactamente al revés. Nosotros estamos contentos porque la oposición está unificada y lo que se dividió es el oficialismo. Por lo que decía Miriam recién, por lo que vimos hablando, los que votaron, los sanguchitos y todo eso, que hoy integran la lista de Massa o que pueden integrar la lista de Randazzo. ¿En esa lista? Sí, también lo pongo en esa lista. ¿En el oficialismo? Exactamente, porque lo que están haciendo es dividir el voto de la oposición. Y me parece que hay ¿Y a Massa oposición, también? incluyo a la izquierda en la oposición, porque seguramente tienen una posición muy fuerte y constante y coherente respecto a este tema, pero lo incluyo a Massa, por supuesto a Lustó, que hasta hace 10 días era empleado del gobierno, y me parece que en esas 2 discusiones está el futuro. Lo que se divide es el oficialismo. Hay distintas variables del oficialismo, hay alternancias, pero no hay alternativa. La alternativa claramente es el Frente Ciudadano, que está planteando en este debate las transformaciones de fondo. Muy bien, primera pausa. Nos vamos a la pausa con esto que yo les dije, el Despacito, que se ha hecho muy popular. A mí me encanta el tema, ¿eh? Lo han hecho Fonsi. Luis Fonsi, no cantes, Gato, no cantes. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Pero está bárbaro. Y los científicos y autoconvocados. Sí, hay varias agrupaciones de ahí que están combatiendo el ajuste. Claro. Una de las que canta es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgado. Hay también jóvenes científicos precarizados, agrupación gremial docente. Está muy bueno, ¿eh? El Despacito contra el ajuste, buenísimo, mírelo. Ciencia, una política de Estado que creció, que a más de 1000 cerebros repatrió. Por eso el presidente Guardala nos prometió y en eso también nos mintió. Sí, nuestro ministerio quiere desarmar, se están acercando y van armando el plan, solo todas juntas podemos frenarlo. Ya les está gustando más que lo normal, el neoliberalismo va pidiendo más, pero todos juntos vamos a pararlo. Muy poquito, ya te lo dijimos hace muy poquito, vos no nos creíste y le diste tu voto, y con este ajuste hace un año me brotó. Muy poquito, si para la ciencia diera muy poquito, es soberanía que se pone en juego, y si no lo vemos es que estamos ciegos. Quieren poder gobernar un pueblo
está con los científicos, que somos bien pacíficos, pensamos en el prójimo, eso es dando y cuidándolo.